Bueno, pues nada, bienvenidos al Ateneo. Tenemos sumo gusto en que aparezcan y además esté tan poblado hoy, que está todo el mundo de compras de fiestas. Nosotros continuamos con la colaboración del Instituto de Física de Cantabria, de la que estamos muy orgullosos y que yo creo que todos los cántabros y todos los españoles debían de estarlo porque es un instituto de un enorme prestigio. Bueno, y hoy está Alba con nosotros, que la va a presentar una compañera, Rebeca, ¿no? Venga. Pues muchísimas gracias. ¿Ahora me escucháis? Bien. Pues muchísimas gracias. Nosotras desde el IFCA encantadas, como siempre, de estar aquí en el Ateneo y que nos dejéis vuestra casa, vuestro espacio, sí, para hablar de ciencia, de sociedad y de todo lo que va aconteciendo, ¿no? Así que, bueno, pues voy a presentar a nuestra ponente de esta tarde. Ella es Alba Cano Rodríguez. Es bióloga, especializada en parasitología y etología de primates. Ella ha colaborado 7 años con el Centro de Rescate de Animales Esperanza Verde y además es directora de la ONG Charcos y Semillas, que imagino que alguno de vosotros y vosotras conozcáis, pero os cuento un poquitín. Se dedica desde hace 7 años a campañas sanitarias en la Amazonia peruana. En los últimos años, Alba ha trabajado en el manejo, el rescate... Sí. Ahí la tenemos. Alba, como decía, ha trabajado en el manejo, el rescate y la conservación de fauna silvestre en varios países, como por ejemplo España y también en Perú. Ha estado en zoológicos, en reservas, en centros de rescate y ha trabajado ahí con diversas especies, desde bisontes hasta pequeños mamíferos y también reptiles. Hoy Alba viene al Ateneo para hablar de la expresión One Health, parásitos, enfermedades y salud. Y los resultados, además, de su trabajo de campo, que me consta que ha estado fuera mucho tiempo de viaje y hoy nos lo va a contar. Así que adelante, Alba Cano, el micro es tuyo. Bueno. De cosas. Lo de los teléfonos, que ayer tuvimos un concierto, aunque siempre se dice, luego se le olvida a la gente quitar el sonido. Y luego, al final, Alba va a contestar a las preguntas que le hagamos, ¿verdad? Y recordar que esta conferencia la vemos aquí unas cuantas personas, pero se transmite por internet y últimamente ve mucho más la gente desde fuera que aquí. Hasta luego. Bueno, lo primero, muchas gracias por este espacio y la presentación. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro. Lo primero es saber quién es del ámbito científico médico. Manos arriba. Vale. ¿Quién conoce algún parásito? Bien. ¿Alguien ha oído hablar del Prostenorchis elegans? Nada. De virus. Nos suena mucho el COVID, ¿verdad? Vale. ¿Alguien ha oído hablar del herpes simiae? Nadie. Bien. ¿Alguien ha oído hablar del Sarcoptes scabei? Un gran amigo mío. Vale, bien, maravilloso. Sobre todo a la hora de quitarlo. Pues empezamos. Si esto quiere, sí. ¿Qué son los endoparásitos? Los endoparásitos son aquellos parásitos que viven dentro de nosotros, ¿vale? Pueden ser de distintos tipos, pueden ser protozoos, como por ejemplo la Giardia, o pueden ser los que estamos más acostumbrados, que serían, por ejemplo, la Tenia, Ascaris lumbricoide, ¿vale? Los típicos de mascotas, por ejemplo. En vida silvestre los parásitos son muy comunes y serían considerados como normales. ¿Por qué? Porque están constantemente en contacto y alimentándose de insectos y al final los insectos son vectores de estos parásitos. Son más comunes principalmente en carnívoros frente a herbívoros, ya de base por la dieta, porque generalmente comer una lechuga, parásitos pocos. Sin embargo, comerte una cucaracha ya empieza a complicarse un poco más la cosa, ¿vale? No debemos asumir que son malos todos los parásitos porque pueden llegar a ser reguladores de poblaciones. El Ganoderma es un hongo parásito y regula poblaciones cuando estas poblaciones crecen en exceso. Se ha puesto muy de moda el café con Ganoderma y es un tipo de hongo que crece dentro, por ejemplo, de los caracoles o de las hormigas y se liberan las esporas y estas esporas a su vez parasitan a otros insectos.
Es decir, cuanto mayor sea la población, mayor es la extensión del ganoderma, regulando de esa manera las poblaciones. Si la población es pequeña, no se va a extender demasiado y no va a tener una gran mortalidad. Por eso no debemos entender que todos los parásitos son malos. Hay veces que los ecosistemas, bueno, son reguladores de población principalmente. A más población, más contacto entre individuos, más contacto entre vectores y parásitos, en este caso, más enfermedad, más muerte. Si las poblaciones son pequeñas, se autorregulan y hay menos contagios. ¿Cómo detectamos los parásitos? Generalmente a través, en mi caso, de análisis coprológicos, ¿de acuerdo? Ahí lo que tenemos es una Ascaris lumbricoide y aquí la recogida de muestras. Nosotros en campo lo que solemos hacer es una muestra directa, ¿vale? Con un frotis y luego suspenderlo en una solución salina para poder observar los huevos dentro de lo que son las muestras coprológicas. No todos los parásitos se detectan así. Algunos parásitos son como la malaria, ¿vale? Y se detectan en muestras sanguíneas, pero los parásitos en los que yo me especialicé, concretamente el Prostenorchis elegans, lo detectamos principalmente en flotación, ¿vale? En muestras fecales podemos verlo primero en el frotis y luego los huevos en la flotación o en la suspensión. ¿Qué debemos tener? Muchísimo cuidado. Al final son muestras fecales que tienen parásitos, tienen bacterias y son vectores de contagio. Esto es como estamos analizando nosotros actualmente en Charcos y Semillas, ¿vale? Luego lo mencionaré un poquito más. Las muestras. Consideráis que tenemos muchas medidas de higiene, ¿verdad? Bueno, el sistema es un poco precario. Vale, aquí tenemos los principales parásitos que aparecen en primates. En el 2018 yo llego a Perú con la idea de especializarme en primates y por el camino me voy encontrando parásitos. Empezamos con, bueno, lo normal, la Ascaris lumbricoide, Giardia. La giardiasis no es nada divertida, ahí la importancia de las precauciones en el manejo. Ya había trabajado anteriormente con fasciola hepática, que es esta que tenemos ahí, ¿vale? Que también parasita bisontes. Es muy importante entender que los parásitos, hay algunos que son específicos y hay otros que son capaces de afectar a diversas especies. Por tanto, el riesgo de contagio entre varias poblaciones es grandísimo cuando estas poblaciones, si naturalmente no estaban en contacto, pero artificialmente a través de la acción del hombre empiezan a estarlo, tenemos un problema. Porque además la fasciola hepática, por ejemplo, en bisontes no produce grandes daños. Un bisonte pesa 1 tonelada. Un tití puede llegar a pesar 200 gramos. La diferencia es muy, muy grande. Bueno, ahí en el mapa tenemos Perú marcado, ¿vale? Esperanza Verde, y Amazónico, Ecuador. Yo llego a Perú. En Perú empiezo a trabajar en una reserva de primates y tienen el registro de los casos de parásitos de Amazónico y empezamos a hacer un poco el estudio de qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos son acantocéfalos, el Prostenorchis elegans y el Prostenorchis spicula. Son prácticamente indistinguibles entre ellos, mandamos muestras a Canadá y en Canadá nos dicen que es el elegans, que tiene un ciclo complejo y además una grandísima tasa de mortalidad. No hay un tratamiento específico para él. Aquí tenemos el huevo, ¿vale? Es muy fácil de identificar, genera muchísimos huevos, un solo gusano, por lo que la reproducción es muy rápida. Y se llama acantocéfalo porque es el gusano de cabeza espinosa. Tiene una especie como de ganchos con los que se ancla a la mucosa del ilion principalmente. Ahí va creciendo, va debilitando al animal, quitándole nutrientes y, bueno, generalmente tiene un desenlace bastante malo. Aquí un poco lo que os he contado. Ahí tenéis las imágenes de lo que vendría siendo la zona de la cabeza. Y se ha podido demostrar que afecta a mamíferos,
generalmente primates del Nuevo Mundo, que es donde se reconoció inicialmente esta parasitosis, pero gracias a la globalización y el contagio entre poblaciones, se ha llegado a identificar un caso en un niño en China, que esté demostrado. Los primates son nuestros parientes más cercanos. La mayor parte de veces lo que les afecta a ellos, en mayor o menor medida, nos afecta a nosotros. Sintomatología. Generalmente empieza con algo de fiebre, diarreas, pérdida de pelo en la zona de las caderas, debilidad. Luego empieza la caquesia y luego generalmente tienen episodios bastante complicados. ¿Por qué? Porque este gusano, el acantocéfalo, se reproduce muy bien y muy rápido. Obstruye el intestino y cuando estos gusanos se sienten presionados, perforan el intestino y el animal muere por peritonitis. Estos son las necropsias que me llevaron a especializarme en este amigo. Y el problema que tenemos es el ciclo. El ciclo de vida es básicamente un hospedador adulto que se contamina, libera los huevos de este acantocéfalo en las heces, viene un insecto, se alimenta de esas heces y es el vector de un paso intermedio del acantocéfalo, ¿de acuerdo? El siguiente animal, mamífero generalmente, consume este insecto y se termina el ciclo. Entonces, ¿cómo podemos parar este parásito si no tenemos un tratamiento médico, o sea, un tratamiento farmacológico? Parando la transmisión de los huevos, es decir, desinfectando completamente las heces, imposible en una reserva, muy complicado en un centro de rescate o en condiciones de cautiverio, prácticamente imposible. Al final son muchos factores, muchos insectos. O eliminando el insecto, que hace de vector. Las cucarachas son nuestros maravillosos vectores. No están identificados todos los vectores porque este parásito se inició en el Nuevo Mundo, es decir, América del Sur, y se ha ido expandiendo por zoológicos. Ahora mismo hay en Estados Unidos y por toda Europa, se ha detectado incluso dentro de laboratorios de investigación con el género macaca y tenemos un problema muy serio. Sobre todo porque en laboratorio, en Europa y en Estados Unidos, en zoológicos, lo que tenemos son cucarachas, pero en la selva no solamente tenemos cucarachas, tenemos un montón de géneros muy parecidos a las cucarachas y no podemos identificar todos. Ahora, pregunta, ¿dónde viven las cucarachas? Debajo de la nevera, bueno, por ahí vamos. ¿Dónde hay comida? ¿Y dónde hay comida? ¿Dónde hay gente? Lo que pudimos ver poco a poco es que, bueno, comparando los casos de parasitosis que teníamos en Esperanza Verde frente a Amazónico, había diferencias. Aquí están los tratamientos que se han llegado a aplicar, ¿vale? Al final se han concluido tratamientos que evitan la muerte, pero no hay un tratamiento farmacológico que mate al adulto, al parásito adulto. El parásito adulto ya, olvídate, la única manera es esta. Remoción quirúrgica. Probabilidades de hacer remoción quirúrgica en un centro de rescate es imposible. Las tasas de supervivencia en animales de zoológico o laboratorio cuando pesan menos de 500 gramos y ya vienen dañados es, bueno, ridícula. Tiene una tasa de supervivencia menor del 50%. Estamos hablando de que de 416 especies de primates, más de la mitad están en peligro de extinción. Nos quedan 500 Saguinus oedipus en una reserva de Colombia en el Tayrona. 500, el último registro que yo vi. Veremos cuántos quedan realmente. No podemos arriesgar la vida de esos animales ni el valor reproductivo, ¿vale? Una población por debajo de 500 individuos está condenada a la extinción. El valor de la biodiversidad es muy alto. Entonces tenemos dos opciones. O lo trabajamos o les damos por perdidos y saneamos. Bueno,
Este concretamente es un tití, lo que queda de él. Esta imagen es sacada de un artículo que, bueno, pues la tasa de éxito que tenía en la remoción quirúrgica, con suerte, llegaba al 45%, 50%, con una tasa de reinfección del 100%. Por tanto, si no podemos controlar la reinfección, ¿para qué les hacemos esto? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues lo que vimos en Esperanza Verde y en Amazónico es que el manejo etológico, la reintroducción de los animales del centro de rescate, crea una diferencia en los datos. Eso más el tratamiento a la hora de la supervivencia. Por un lado tenemos Esperanza Verde, la tasa de parasitados frente a los animales sanos. Ya nos da un indicador de que algo estamos haciendo bien. Y por otro lado, las tasas de géneros parasitados. Aparte del número de individuos parasitados, cuando más o menos el número de individuos totales, aunque eran de especies diferentes, en ambos centros más o menos era el mismo, entre 100, 120, dependiendo de las épocas, ¿vale? Porque son animales al final que llegan de tráfico ilegal, de mascotismo. Hay otros que se derivan, otros no sobreviven y no por el parásito, sino porque no se adaptan a los grupos. Pero bueno, más o menos los datos son esto. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un estudio científico en un laboratorio con condiciones controladas que en un centro de rescate donde todos los factores son complejos. Bueno, vemos una diferencia no solamente en los géneros, sino en la tasa de infección, y lo que concluimos en ese aspecto es que el manejo a la hora de parar el vector es lo importante. Lo que hacemos es enseñar, por así decirlo, a los primates que nos llegan de mascotismo acostumbrados a estar en el suelo, a comer cualquier insecto que se mueva, a no hacerlo. La técnica, bicho en el suelo, cubo de agua. Fácil y rápido. ¿Que siguen? Pasamos del cubo de agua a la piedra. Igual no es el mejor sistema, pero se infectan menos. Y por otro lado, el protocolo, ¿vale? El protocolo del tratamiento. Lo que hacemos es una mezcla de praziquantel-pirantel y desparasitantes sistemáticamente en el momento en el que identificamos que el animal está parasitado. ¿Cómo identificamos que el animal está parasitado? Mantenemos unos comederos en zonas altas para evitar que los animales bajen al suelo y que estos comederos estén en contacto con insectos. No sirve colocarlo aquí. Hay que poner una rama, una polea y ponerlo que no toque con ningún palo. ¿Por qué? Porque a menos de que el insecto vuele, no llegan insectos a las zonas de comida. Normalmente los primates duermen, se relacionan y comen, y allá donde pasan dejan regalos. Nosotros cogemos esos regalos, identificamos y normalmente a través de la observación vemos de qué animales pertenece. Y ahí identificamos qué animales van a necesitar el futuro tratamiento. Esto que cuento es muy bonito, luego en la realidad es un poco complicado, pero también hacemos el descarte. Si de un grupo familiar hay tres parasitados, praziquantel, pirantel, sistemático a todos. Y se acabó. ¿Por qué? Porque es mejor eso que llegar tarde, porque cuando llegamos tarde los encontramos tirados en el suelo con una obstrucción intestinal. Entonces ya no llegamos. Vale, y One Health, ¿qué es? Hemos visto la relación ya entre parásitos de nuestros amigos los primates con los humanos y los vectores intermediarios. Bueno, pues esta imagen es muy bonita y bastante sencilla de entender. Vale, salud animal, salud humana y medio ambiente. Eso es más o menos lo que quiere decir One Health, una sola salud. Si tenemos las, por así decirlo, las cosas encasilladas, no vemos la interrelación real que hay entre ellas. Si nos hubiéramos quedado en el ciclo del parásito y buscar un tratamiento farmacológico, no habríamos reducido la mortalidad. ¿Cuál era el problema? El contacto con las poblaciones. Los centros de rescate están muy cerca de poblaciones humanas. Están constantemente
con insectos, que son los vectores. Esa parte es muy bonita. La realidad es algo así. Y esto está simplificado. ¿Qué problema tenemos? Pues a día de hoy el ser humano ha llegado a contaminar básicamente todo, hasta el aire. No solamente la contaminación, el cambio climático y los efectos que tiene, sino la expansión que tiene esto. ¿Por qué se ha expandido tan rápido el COVID-19? Por la globalización. El movimiento de las poblaciones, de las personas, ya no es el que era hace 50 años. Las zoonosis. Hemos acabado con los espacios que habitualmente pertenecían a una especie y los hemos invadido. Si nosotros reducimos las poblaciones, nos introducimos en ellas, estamos haciendo que la densidad de los animales sea por metro cuadrado menor. Les estamos, mayor. Estamos concentrándolos. ¿Qué ocurre? Que el contacto entre individuos es mayor, el contacto entre vectores es mayor. ¿Qué hemos dicho con las poblaciones? Hay dos opciones de regulación de las poblaciones. Si las poblaciones son muy grandes, el vector se expande, pero ¿qué ocurre? Que aunque la población sea pequeña, la concentramos. Realmente el sistema es el mismo. Mucha gente, muchos animales juntos, es un caldo de cultivo. Si nosotros tenemos un contagio aquí y no contacta con el otro, hay un cortafuegos. Si mezclamos todo, se va acumulando. Ahora mismo tenemos problemas tan destacables como, por ejemplo, la acumulación trófica de metales, ¿vale? Todos hemos oído hablar de ello, la OMS ya se ha declarado, por favor, niños de menos de 8 años y mujeres embarazadas no consuman grandes pescados, ¿no? Vale, pues eso es efecto de la contaminación, principalmente de mercurio y plomo, por la cadena trófica. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, van a publicar, yo he leído una parte, pero todavía no lo han sacado, un estudio hecho con vencejos. Los vencejos vienen de África y solamente paran una vez al año para crear sus nidos. Crean sus nidos cogiendo materia del aire. No bajan al suelo a cogerla. Han analizado el contenido de los nidos de los vencejos. Hay plástico. Han analizado muestras de peces. Hay plástico. Casi todos nosotros tenemos contaminación por un lado o por otro. ¿Qué más? Bueno, resistencia a antibióticos. Primer factor de resistencia a antibióticos, consumo de carne. Y seguimos. Aquí tenéis una tabla de las principales zoonosis que tenemos en el foco ahora mismo. ¿Por qué surge el COVID-19? Al final, las pandemias, por así decirlo, son un hecho histórico, pasan, las enfermedades se contagian, igual que los parásitos, como hemos visto. Pero, ¿por qué se expande tan rápido? ¿Por qué, no sé, no somos capaces de secuenciar o de ver concretamente cuáles son los virus que lo han formado? Porque, por ejemplo, el SARS sí hemos ido sacando todas las secuencias. Bueno, secuencias, me imagino que esté completamente secuenciado. El caso es que aquí tenemos todas las zoonosis actualmente de riesgo. ¿Cómo pasa una zoonosis al ser humano? Son virus muy similares o, bueno, generalmente virus, pero los parásitos son específicos. Los virus son capaces de mutar, las bacterias también. Bacterias que nos afecten, Yersinia, maravillosa. Virus, mi favorito ahora mismo, herpes simiae. Me parece que es la siguiente pandemia que va a saltar hacia nosotros. Actualmente está en macaca y, bueno, es completamente mortal en humanos. Pandemias anteriores que provengan de primates, VIH. Pandemias o enfermedades que son muy llamativas y que también han sido expandidas por muchas causas, pero entre ellas por animales o primates, ébola. Fiebre hemorrágica.
El Zika también, la malaria también. Hay un montón de enfermedades que tenemos que tener en cuenta. Y dentro de mi campo, parásitos externos. Este niño, ¿sabéis lo que tiene ahí? Mi gran amigo, Sarcoptes scabei, sarna. Los otros suponemos que también, pero como las poblaciones las atendemos así rápidamente, damos un genérico y nos quitamos de problemas, porque el tratamiento externo la mayor parte de las veces es higiene y en este caso damos solución de Boru, un producto que aquí no tenemos, no tiene efectos secundarios, pero el beneficio es mayor que el riesgo. Protozoos. Giardia, la giardiasis también es divertidísima, la contaminación cruzada de los alimentos, el que un animal enfermo esté cerca de poblaciones humanas favorece muchísimo la transmisión, o sea, es muy muy fácil. Bueno, Blastocystis homini también, ahora mismo muy muy extendido en todas las poblaciones en desarrollo, y el Balantidium coli. El Mintos. Bueno, aquí normalmente tenemos la costumbre de desparasitar a nuestras mascotas. ¿Qué ocurre? Que en países en vías de desarrollo y en zonas selváticas, las mascotas no son las típicas, no son los perros, y desparasitarles muchas veces se complica. Y además, cuando el desparasitante tiene un precio económico y no puedes asumir ese coste, generalmente no se desparasita. La problemática, como ya hemos visto, aparte de la globalización, el cambio climático, el intercambio entre los vectores, bueno, pues el tráfico ilegal, el mascotismo, la fragmentación de los hábitats. Aquí tenemos ejemplos de animales rescatados, todos ellos son en Perú, en la zona de la región del Ucayali. Ahí tenemos un pichico, un pihuichu, un oso perezoso, aquel de la esquina es un tamandúa, otro pichico y un musmuki. Todos esos animales tienen una cantidad de parásitos maravillosa. Otra de las cosas que hemos empezado a ver ahora que hemos empezado ya con los análisis de microscopio son estrongiloides y parásitos que habitualmente no están en personas, los hemos visto en niños muy pequeños. Un lactante de 6 meses es impensable hacerle un coprológico. Dices, ¿cómo va a ser? Sí, lo tienen. Un lactante de 6 meses, Ascaris lumbricoide. La mayor causa de este tipo de cosas al final es la pobreza, la falta de medios, la falta de atención, la falta de asistencia sanitaria. Las bajas defensas empeoran muchas veces las enfermedades. La hepatitis, por ejemplo, en un niño sano puede salir adelante. En un niño que ya esté un poco más delicado, puede que no. La contaminación del agua. El no tener acceso al alcantarillado hace que el agua esté estancada. Este año hemos visto casos de Zika. El Zika se transmite por un mosquito. Entonces, volvemos a lo mismo. La malaria, la leishmaniosis, el Zika, el dengue, son enfermedades donde su vector es un mosquito. Si somos pobres, no tenemos sistema de alcantarillado, vivimos en unas condiciones deplorables, ¿qué ocurre? Que es un caldo de cultivo. Estamos favoreciendo la reproducción de un mosquito, ese mosquito pica a una persona, esta persona está infectada, pica a otra persona y ya lo tenemos hecho. Bueno, esto es un poco para que nos demos cuenta de también los privilegios que tenemos. Y cuando no hay medios sanitarios, cuando no hay sistema, cuando no hay herramientas, absolutamente todo es una opción. Yo soy bióloga.
A mí me gustaban los monos. Pero, bueno, todo es una opción. Como vemos, ahí hemos llegado a atender en una camilla de ginecología. Arriba es un sistema de detección de tuberculosis a través de una tinción que se llama Thiel-Nielsen. Hemos estado haciendo tinciones, recogiendo muestras. Bueno, mejor nos cuento las medidas de seguridad de un laboratorio de España. Eso es lo que tenemos nosotras. Por ahí, esa de ahí es una compañera que está ahora mismo allí sentada y os podrá contar las maravillas de ser sanitaria en Perú, porque ella sabe mucho más que yo. Yo al final me dedico a mi campo. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Al final en nosotros está la posibilidad de cambiar este tipo de cosas. No solamente de responsabilizarnos a nivel social e individual, sino de exigir cambios a nivel global. El término One Health engloba absolutamente todo. No es únicamente una bacteria, un virus, un parásito. Yo empecé con un parásito y empecé con primates. Y luego ves las dimensiones que tiene. El cómo se relaciona no solamente con las poblaciones, sino en las dinámicas del tráfico ilegal, de los laboratorios, la extracción de animales, las poblaciones, cómo se enriquecen y los efectos que puede llegar a tener. Y de ahí va saltando el mascotismo, la propagación de estos parásitos en poblaciones infantiles. Y empiezas y ya no paras. Así que bueno. Muchas gracias, espero que os haya gustado y quien quiera hacerme preguntas estaré encantada. Pues muchísimas gracias, Alba. Te estaría preguntando toda la tarde por que nos cuentes un poco todos estos 7 años, ¿no? 7 años será, ¿verdad? Que has estado allí. Pero bueno, vamos ahora a daros la oportunidad a vosotros y a vosotras a que le preguntéis a Alba. Aprovechad que la tenéis aquí. Cualquier duda, pues ella os lo cuenta. Elena, por favor. Sí. Para ti, ¿cuál es el parásito que más mortal te parece de todos? Depende para quién. Depende para quién. Para los humanos, sí podrías. ¿Solo uno? Es difícil, es muy difícil. Todas las zoonosis conllevan un riesgo. Mortal como tal, el Prostenorchis elegans es muy buen candidato. Lo que pasa es que como nosotros no comemos cucarachas generalmente, nos libramos de ello. Pero ese yo diría que por excelencia. O sea, la tasa de mortalidad que tienen mis primates es altísima. Elena. Hola. ¿Algo que nos quieras contar acerca de la importancia de la salud? Es que al final cuando no hay ningún tipo de recurso y sobre todo educación, pues hay unas necesidades que aquí no nos imaginamos realmente. Porque ver, pues al final el 80%, bueno, pues, los grandes problemas de piel que tienen muchas veces son derivados de la falta de higiene. Pero esa falta de higiene al final se debe a una falta de recursos y un sistema sanitario que lógicamente no funciona. Muchas gracias por la charla muy ilustrativa. Yo he vivido en esa zona de Ucayali, del Marañón y sobre todo el Mantaro, haciendo los estudios geológicos para las grandes presas de aprovechamiento hidráulico. Lo he vivido y he sufrido los mosquitos. Los he sufrido bien, pero también había pues medios. Pero mi pregunta es sobre lo que has dicho antes. Se ha hablado de las medicinas
y de la higiene. ¿Y la alimentación? Maravilloso tema, sobre todo cuando nosotros la mayor parte de nuestras campañas sanitarias las destinamos a la erradicación de la anemia, y la erradicación de la anemia se debe a los malos hábitos alimenticios. No tienen medios para consumir lo que nosotros consideraríamos una dieta apropiada. Entonces, el mayor de los problemas, nosotros vamos y damos sulfato ferroso para curar la anemia. No sirve de absolutamente nada, porque a los 4 meses vamos a volver a tener anemia. Pero ¿qué ocurre? No podemos cambiar la alimentación ni podemos darles los recursos. ¿Qué es lo que hacemos desde Charco y Semillas? ¿Meter el dedo en la llaga al gobierno? Vamos, identificamos, tasamos los niños que nos salen con anemia, aproximadamente los datos un 30%, por ahí, algo más del 30% de niños con anemia severa. Ya no digamos, o sea, anemia bien, no un poquito abajo, no, bien. O sea, lactantes, niños de, ¿cuánto tenía el bebé? ¿1 año? Por ahí. Niños a los que no se les debería dar sulfato ferroso, les tenemos que dar. Porque no tenemos manera de a 2.000 personas cambiarles la alimentación. No tenemos medios económicos. Entonces, ¿qué tenemos? Sulfato ferroso. Damos sulfato ferroso, hacemos las tasas, sacamos los datos, se lo damos al gobierno. ¿Qué hacemos? Al año siguiente volver. ¿Habéis hecho algo? Ah, no lo sé. Estos son los datos. Al año siguiente volver. Técnica de martillo, pilón. Fácil y sencillo. Y en algún momento el gobierno tendrá que responder. Y el gobierno no responde, y el mundo entero. Sí, y nosotros el gobierno es lo que país estamos haciendo. Y el mundo entero tendremos que colaborar con ello, porque si no... Responsabilidad social, compromiso, acción individual, acción global. Tal cual. Hasta que no hagamos nosotros algo, hasta que no pongamos los puntos sobre las is, hasta que no nos movamos, no van a cambiar las cosas. Lo que estamos viendo ahora mismo en la región de Ucayali, yo llevo 7 años ahí. El cambio que he visto no lo había visto nunca. De hace 3 años para acá los incendios son brutales. Los incendios. Cuando yo llegué la primera vez a Esperanza Verde, tardaba 4 horas y media en llegar más o menos. ¿Cuánto tardamos ahora? ¿2 y media? China ha comprado la mitad del Amazonas y está haciendo unas carreteras asombrosas. ¿Pero quién dice algo? Os recomendaría a todos los que estáis aquí buscar el origen de los alimentos que consumís. Eso es una acción individual. Reducir los productos que sean exportados. ¿Por qué? ¿Qué barato es el aguacate? No comáis alimentos que han viajado más que vosotros. O sea, ¿qué sentido tiene? Estamos comiendo mango. Es que ese mango ha hecho más kilómetros que vosotros en en toda la vida. Algunos. Pero también compara el precio por kilo, por ejemplo, del mango o del aguacate que cultivamos en España, con las condiciones laborales que tenemos, frente al que viene exportado. Es muy similar. No me creo que cueste lo mismo cultivar el mango y el aguacate o el cacao y que haga todos esos kilómetros. ¿Qué ocurre? ¿Quién cultiva el cacao? ¿Os lo digo o lo sabemos? Niños. Pero luego tenemos un maravilloso sello que solamente se revisa cada 5 años. ¿Qué ocurre? Sí. Yo este año me toca revisión. Niños al cole. En 15 minutos volvéis. Eso es lo que ocurre. Ahora hemos firmado con Mercosur el incremento de productos agrícolas que, por lo que estás comentando, vienen de esa manera. Y mejor no queréis saber los fitosanitarios que utilizan, o cómo están cultivando, o en qué espacio, porque igual sí, todo súper ecológico. ¿A qué coste? Todo súper ecológico, claro, porque igual estamos plantando palma en una zona donde no tiene ningún tipo de problema de crecimiento, ni ningún tipo de parásito, por ejemplo, o ningún tipo de enfermedad, claro, porque es una especie invasora, porque la estamos poniendo, no tiene competidor. ¿Cómo estamos poniendo el aceite? Bueno, ahora mismo la palma, el cacao, la coca y la soja.
en el Amazonas, que son los principales causantes de todos los incendios. Quemando. Yo empiezo a quemar en época de secas y ya parará. Cuantos más kilómetros queme, mejor. ¿Quién genera esos incendios? Además, es maravilloso. Generalmente niños. ¿Quién lo va a cultivar luego? Niños. ¿Preferís no saber cuántos niños hemos mandado ya al hospital? Y como dato, ¿sabéis cuánto cuesta un ingreso de un niño en un en un hospital con tratamiento de quemaduras de primer, segundo grado? Un mes. 200 euros cuesta salvarle. Hoy vais a dormir todos muy bien. Y buenas tardes. Me ha parecido oírte un poco que tienes una opinión un poco de cuál va a ser o cuál piensas tú que va a ser la próxima pandemia. Sí, me gustaría que nos argumentases un poquito más o por qué piensas que, ¿no?, que va a ser así. A ver, estas cosas nunca se saben y a mí es un virus que me parece muy curioso y me encanta. ¿Por qué pienso herpes simiae? 1. Es herpes. Fácil mutabilidad. 2. Es mortal en personas. Eso le va a dificultar mucho la expansión. ¿Por qué? Porque si mata a su hospedador, mal vamos. Se transmite por fluido, es decir, por contaminación sanguínea principalmente. Entonces no es tan fácil como uno que se transmita como el COVID, que es aérea. Pero bueno, ya ha pasado la barrera de macaco a humano, así que no va por mal camino. Es mortal y no es inmediato. El proceso de muerte es espantoso y son 5 años. El superviviente que más duró. 5 años el que más. Y bueno, por otro lado, los macacos son el principal animal que utilizamos en laboratorio. Entonces, el mal manejo de los macacos es muy habitual porque las personas que están en un laboratorio son personas de laboratorio, no son etólogos ni son biólogos. Generalmente son microbiólogos, son médicos, no saben del manejo veterinario. Y no hay procedimientos veterinarios. ¿Ninguna pregunta más? Nos ha hablado antes de los monos, de los primates en Tayrona, en el parque de Tayrona, Sí. en la sierra de Santa Marta. Yo he estado también allí, pues que acabo de llegar ahora de Colombia y me gustan todas esas cosas, pero en fin, ¿nos podrías explicar un poquito más? Porque es una maravilla del lugar, el parque de Tayrona. Hay que especificar. Era una maravilla de lugar cuando realmente era un parque natural. Ahora es un parque turístico, es el parque de atracciones. Es como, voy a ir al Dragon Khan, pues parecido. ¿Qué ocurre? El Tayrona era una reserva natural con población indígena, se les dio unos espacios que al final se han dado completamente al turismo y se ha masificado. ¿Por qué? Porque es precioso. Y hay mono aullador rojo y había Saginus oedipus. ¿Qué ocurre con el Saginus oedipus? Que es uno de los callitricióidos más fáciles de reproducir, muy amigable, es muy simpático, además es muy guapo. Y bueno, pues se le empezó a sacar para laboratorio. Otro de los problemas que hubo, Colombia y sus políticas. Es como África y otros países en vías de desarrollo. Si tú das luz verde a una extracción de animales porque Estados Unidos te lo está pagando, tú no cuentas cuántos animales tienes en total para proteger la población. A ti te dicen 2 millones por 500 bichos y tú dices, te doy 1000. Entonces, pues, ¿qué pasó? Eso. En los años 70, si no me equivoco, empezaron a mandar Saginus oedipus extraídos de naturaleza, directos, sin hacer estudio de población. Entonces, bueno, empezaron a extraer y dejaron una población diezmada
que eso sumado al turismo y la masificación dio problemas de parásitos, dio problemas de, bueno, de grupos familiares, porque si tú rompes un grupo familiar, o sea, los primates somos primates, tienen una estructura social. Si tú le quitas las hembras reproductoras a un grupo, ¿qué hace ese grupo? Separarse. Entonces, bueno, lo que pasó fue un poco eso y ahora la población está condenada a la extinción. Los que quedan están principalmente en cautividad. Eso sí, en cautividad y en laboratorios tenemos un montón, porque se reproducen muy bien. Y además, por ese motivo principalmente se eligen los callitricidos o se elegían para estudios de laboratorio, porque son muy baratos de mantener, se reproducen muy bien y porque además generalmente pueden llegar a tener partos gemelares. Entonces, a nivel de estudio, te permite hacer muchas cosas en laboratorio. Sí, una cosa que no sé si igual estará fuera de lugar. Aparte de lo que nos pueda llegar desde otras partes del planeta, aquí en la zona de Europa o incluso en nuestro país, en las granjas, en los cultivos de peces en piscifactorías o en mar y tal, la acuicultura, etcétera, supongo que haya también problemas de zoonosis, de enfermedades y tal. Sí. Igual posiblemente a veces sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No sé si algo se nos estará transmitiendo desde el origen animal o igual para que no se nos transmitan los tratamientos de choque, pues sea con sustancias que luego nos llegan también. De hecho, es uno de los principales problemas de la resistencia a antibióticos. Hoy en día es altísima y el principal causante de la resistencia a antibióticos es el consumo de carne. ¿Por qué? Porque tenemos animales estabulados en condiciones que no deberían ser y para evitar el contagio de enfermedades damos antibióticos muchas veces por prevenir. Se nos pone una vaca mala y le damos el antibiótico a todas las vacas. Y con tal de que no tengan una tasa en sangre, que es lo que mide el veterinario, pasa los controles. ¿Qué ocurre? Efecto de acumulación. O sea, hay estudios que ya dicen qué porcentaje de antibiótico está causando la resistencia. ¿Por qué? Porque se encuentran residuos en la carne habitualmente. Luego, por otro lado, bioacumulación. O sea, las piscigranjas son... Es que al final somos lo que comemos. Entonces sí, es una de las principales causas y es la mayor que tenemos aquí en Europa. Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo quería preguntar, o sea, como que siempre ha habido países subdesarrollados, ¿no? Y con la política que existe en el mundo y demás, y el poder, ¿esto tiene solución? O sea, como que siempre, a mí me da la impresión que siempre va a ser así. O sea, que vale, sí, la responsabilidad social y todo eso, ¿hasta dónde puede ayudar? Es que ese es el cuento que nos estamos contando nosotros mismos. Si nosotros nos creemos ese cuento, entonces apaga y vámonos. O sea, ya está. Destrucción, que caiga el meteorito. Punto. O sea, pero no. La realidad es que tenemos una responsabilidad social. Un claro ejemplo. Yo no consumo carne. Hace 10 años, cuando yo empecé, no había un solo producto vegetariano en los supermercados. Oferta y demanda. No es el poder, no es la política, es el dinero. Es el dinero. ¿Que una cosa da dinero? Perfecto. El capitalismo te lo va a dar. Si una cosa no da dinero, no te lo va a dar. No es tan sencillo, esto es la versión resumida. Pero si las empresas no perciben dinero de un producto, no lo generan porque no es rentable. La responsabilidad recae sobre nosotros. ¿Qué ocurrió con el aceite de colza en España? Se fue a pique. Tan sencillo como eso. Cuando hay una concienciación real, la población tiene más poder que todo. Pero estamos anestesiados. Pues sí, es como que todo se corrompe, ¿no? Porque el tema que dices tú de los productos vegetarianos, pues para mí también está corrompido, ¿no? Porque las Totalmente. herboristerías o llámalo X,
pues bueno, se ha subido mucho los productos, o sea que al final todo es dinero, entonces te ves como impotente, ¿no? No sé. Es buscar la manera, es buscar la manera. Cuesta, y el problema es que estamos metidos en una rueda en la que cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y al final cedemos. Yo tengo 3 defectos que son maravillosos. Le miro a él, que es el que lo sufre. Soy coherente. Soy cabezota. En el currículum yo pongo que soy perseverante. Y tengo una mala hostia del 15. Entonces, la combinación de las 3 cosas habitualmente es muy mala. Yo tengo un poquito más de suerte y como ya lo sé, lo voy regulando, pero perseverancia y coherencia. O sea, no ceder. Y es imposible ser completamente coherente, pero intentarlo en la mayor de lo posible. A ver, que yo tengo coche, ¿vale? Que cuando lo echo mucho de menos me compro un aguacate. Y me encanta el chocolate, que sí, pero esforzarnos en buscar el mayor equilibrio. Un acto en concreto no marca la diferencia, lo que marca es la constancia y el sumatorio de todo eso. Y yo no me di cuenta de eso hasta la primera vez que estuve en un colegio, en una comunidad indígena. Yo llegué y el primer día que me dijeron las niñas, ¿qué queréis ser de mayores? Mamá. Nadie las había escuchado, nadie las había dado una oportunidad de hacer otra cosa. Yo estuve allí 4 meses. Volví. ¿Qué queréis ser de mayores? Profesora. Policía. Y luego ya, mamá. Que lo seguían diciendo, ¿eh? Pero el hecho de que yo estuviese allí 4 meses y tuviesen una opción, es un acto individual. Una de ellas llegó a la universidad. Ya está. No me lo voy a echar flores a mí, porque son de ella, pero ese cambio, por pequeño que sea, nuestras acciones individuales crean una cadena y marcan una diferencia. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos varios integrantes y futuros integrantes, espero, por allí. La médico, necesito médicos, por favor. Espero que alguien más se nos una. Bueno, pues empezamos hace 7 años en la región de Ucayali, en Pucallpa, que está a 5 días en lancha de la zona de Iquitos, del Marañón. Y bueno, pues empezamos con un orfanato y empezamos a tirar millas. Había muchos problemas con la anemia y lo sigue habiendo. Luego pasamos a comunidades indígenas y somos un poco todoterreno. Vamos haciendo lo que se necesite. Hay escuelitas, mantenemos contacto con el orfanato y con los centros de acogida de emergencia y sobre todo necesitamos recursos. Tenemos muchos problemas con parásitos, como hemos podido comprobar este año. Tenemos problemas o suponemos que tenemos problemas con tuberculosis. De hecho, Perú es el país con más tuberculosis y con más tuberculosis resistente. Por otro lado, ha vuelto la polio que pensábamos que estaba erradicada, que aquí nos han dejado de vacunar. Estamos favoreciendo la vacunación de la polio y del sarampión porque ha vuelto la polio. Que los que sois más mayores recordaréis los estragos que causaba. Y bueno, pues nada, necesito voluntarios. Charcos y semillas. Lo tenéis aquí. ¿Puedes contar un poco cómo funcionáis? Porque antes comentabais por ahí que una acción individual igual no podía hacer mucho. Cuenta cómo viajáis, cómo lleváis las cosas, cómo se trabaja allí. Es un poco. Para que se vea que sí se pueden hacer cosas. ¿Veis qué es esto, verdad? Esa incubadora cuesta 400 euros. Esa incubadora es la diferencia de los bebés neonatos que tenemos en los hospitales, de salir adelante o no. Eso lo hacemos aquí en Cantabria y en Pamplona.
Es un diseño de otra ONG. Nos cedieron los prototipos y ahora mismo en Perú hay 2. Las hemos llevado nosotros. Esa es la diferencia de una acción individual. Acción individual, diferencia, pues bueno, atender poblaciones que de otra manera no tendrían acceso a ningún tipo de medicamento. Este año hemos tenido problemas incluso para encontrar sulfato ferroso, que es la cosa más básica. Otros años hemos tenido problemas para encontrar antibióticos. Hay veces que tenemos problemas para encontrar agua. Agua potable. Como decía... Uno de los mayores problemas es la alimentación y la higiene. O sea, si no tienes agua potable, ¿cómo vas a poder estar bien? La mayor parte de niños tiene desnutrición o anemia por, pues bueno, el sistema digestivo no tiene dónde frenar, tienen agua contaminada. Casi todos los niños han pasado hepatitis. Casi todos los niños han pasado el dengue. La diferencia entre una acción individual cuando lleva recursos, por poco que sean, es muy grande. Creo que por otro lado teníamos otro vídeo donde dábamos una atención en unas condiciones un poco precarias, que son normalmente las que hacemos, ¿verdad, Nora? ¿Algo que me haya dejado? ¿Algo que quieras? Buenas tardes. Primero, darte la enhorabuena por dedicarte a lo que te dedicas o os dedicáis. Es muy gracioso porque luego cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo. Sí, ya lo sé. Y sé cómo os financiáis porque, a mí me llamó la atención un programa muy bonito en la radio del otro año antes de partir para Perú. Y comentabas las relaciones, cómo ha habido un pequeño cambio en el gobierno de Perú por visibilizar lo que tenéis allí. Ese es un punto muy interesante. Y a mí me interesa más el tema quizá de las resistencias, los antibióticos, que es muy controvertido el tema, pero sobre todo de la adaptación de ellos, los que viven allí, y vosotros que no estáis adaptados, de las posibles resistencias que no tenéis. Y luego, sobre todo, aquí también hay problemas nuevos, por tema zoonótico, por tema de insectos. Y hay gran problema con tuberculosis, pues por ejemplo en tejones o en ciervos, y allí también. Pero ¿cuál es el cambio que has visto tú actualmente allí, de lo que había hace 7 años? ¿Por qué hay distintos parásitos? ¿Por qué hay tantas incidencias? ¿Por qué de repente? No sé si es que sean incidencias nuevas o que las estamos detectando y nunca se habían detectado. Esa es también una cosa a tener en cuenta, porque allí el análisis de datos, que le tengo por ahí sentado, ¿qué hacemos? ¿El 2% del análisis de lo que hace el gobierno? ¿Cuánto era? Por ahí. En 2 meses hacemos el 2% de lo que hace el gobierno a lo largo del año, ¿no? Más o menos. Está gestionando los datos. Otros países les pasa lo mismo. Brasil tiene Claro. unos problemas terribles ahora con el Zika, etcétera, etcétera. Panamá tiene unos problemas terribles nuevos, que dicen que son nuevos. Generalmente, la distribución de Latinoamérica y más, de casi todos los países subdesarrollados es una carretera muy larga, muy grande, la Panamericana en este caso, y poblaciones por aquí, que van creciendo. Estas poblaciones van recogiendo a la gente de las chacras de los pueblos. ¿Qué ocurre? El gobierno se queda en esta zona de aquí. Esta zona de aquí, durante todo el año, generalmente, con sus más, con sus menos, tiene algo de atención. En el momento en el que se hacen las carreteras, es cuando empieza a crecer todas las incidencias. Nosotros tenemos tasas muy altas de anemias más graves cuanto más lejos están de puntos de acceso. Hay veces que tenemos poblaciones que igual están aquí,
pero están bien comunicadas porque se llega por río y sin embargo la que está aquí está terriblemente mal. ¿Por qué? Porque está un poquito más metidita. Eso podría ser uno de los motivos por los que hay momentos en los que se da un boom de contagios o un boom de patologías. Cuando crecen las infraestructuras, se detectan. Antes no. Yo no sé realmente si las tasas de anemia que tenemos las ha habido siempre o no. El gobierno dice que han mejorado las tasas de anemias, claro, porque lleva varios años haciendo esta ruta. Entonces, haciendo esta ruta siempre, cada 4 meses va, le da el sulfato ferroso al niño, vuelve, ya no tiene anemia y por prevenir para dentro de otros 4 meses le sigo dando sulfato ferroso. Claro, el porcentaje de anemia desciende. ¿Es real? No. Los datos de los países subdesarrollados están muy falseados y muchas veces están mal recogidos, ¿verdad, Manu? Nuestro querido voluntario casi entra en colapso un día que unos practicantes de medicina, eran medicina, ¿verdad? Sí, unos practicantes de medicina nos estuvieron pasando durante toda la mañana datos de tensión y de pulso, igual en todos, mal recogidos, les daba absolutamente igual. Ellos iban allí a hacer su pasantía y el problema es que esos datos luego pasan a ser estadísticas reales del gobierno y todo queda muy bien. Médicos que ponen una receta. Si haces una receta en una población que no tiene ni agua corriente, ¿cómo pretendes que la cojan, que la compren? O sea, vamos a ver. Vamos mal. Ese es el problema. Por eso metemos el dedo en la llaga. Ahora nos quieren un poco más. Déjale. En toda esa parte de Colombia y de Perú, sobre todo en Colombia, se está desarrollando mucho la telemedicina. Yo participo con todos los amigos, el decano de la Universidad de Cartagena, mi íntimo amigo el doctor Pumares, es una de las figuras más importantes de Colombia, y a veces le discuto, digo, pues no me acaba de convencer tanto. ¿Qué opinas de eso? ¿De la telemedicina? Puede estar muy bien y nosotros lo hemos llegado a utilizar. ¿Por qué? Porque yo no soy médico. Yo he ido aprendiendo a base de machete. O sea, tú vas, lo que te encuentras y más o menos dices. Pero yo la primera vez que vi sarna avanzada en el punto en el que estaba, yo ya había visto mucha sarna. Bueno, pues la vi la primera vez en niños y pensé que tenían aquello, bueno. No sabía ni lo que era. ¿Por qué? Porque llevaban meses sin ningún tratamiento. Y los médicos de aquí no sabían decírmelo, ¿eh? Al final, ensayo-error, y aprendimos que lo era. Otras veces sí buscamos apoyo en médicos, mandamos fotos. Jobar, hace 3 años creo que fue, tuvimos un caso muy, muy grave de varicela en una comunidad indígena, sin condiciones de agua y al mismo tiempo que había llegado la viruela del mono a Perú. Fue maravilloso. Todos los especialistas de aquí nos dijeron que era viruela del mono. Nos fuimos para allá sin vacunar, porque no había vacunas. Llegamos, era varicela. La telemedicina tiene muchas cosas buenas a nivel de apoyo, pero no sirve a nivel real. Y si te llega la conexión a internet, con suerte, igual subido en la pomarrosa más alta, ahí, haciendo el equilibrio, igual ahí tienes cobertura para hacer una llamada. Santa Elisa, no hay cobertura. Los 2 días de su voluntariado más tranquilos, total, da igual lo que pase, no puedo hacer absolutamente nada, ya se mueran. Pero claro, está muy bien la teoría y para tener un apoyo, pero a la hora de la verdad te da igual una videollamada si no les llegan los medicamentos, si no hay una manera de actuar, de enseñar. La mayor parte de problemas muchas veces se solucionan con buena higiene. La sarna, ¿cómo le explicas tú? ¿Por una videollamada? A la señora que su hijo no puede dormir con el chango, con el sajino que se van a comer dentro de una semana y que tiene que poner algo en el suelo para que el niño juegue ya.
¿Cómo les explicas hacer una letrina? ¿Por qué no pueden usar lo que han usado toda la vida de hacer las cosas al lado de la fogata, donde cocinan, donde beben el agua, donde... Claro, pues mejor ir con un microscopio y se lo enseñas con una foto. Esto es lo que tiene tu nene y eso viene del changuito que tienes. Del chango, del mono. Así funcionamos. Entonces, bueno, sí, la telemedicina es un apoyo, pero a efecto real, si no hay nadie in situ, no sirve. Pues Asunción tiramos ya entonces, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias a las personas que están aquí de la asociación también por darnos a conocer esta realidad. Me encantaría que volvieras dentro de un tiempo para que nos cuentes cómo ha ido la evolución y qué os habéis encontrado en las próximas. ¿Cuándo volvéis para allá, para Perú? Nuestra idea es, bueno, mi idea, luego de lo que yo tengo en la cabeza, lo que pase realmente, veremos. Mi idea es poder ir en Semana Santa para llevar una incubadora, lámparas de fototerapia y material a una zona, Purús, no sé si te sonará. Cuando les dijimos a la Marina que queríamos ir a Purús, nos tildaron de locos. ¿Que ya nos toman por locos? Pues un poco más. Y de seguro, en agosto, a la misma zona de siempre. Nosotros ahora, a mí por lo menos me gustaría abarcar un poquito más hacia Contamana, hacia la parte de arriba, cerca de Iquitos, y ya hemos empezado a abrir carretera abajo hacia Guaitía. Pues bueno, no sé si sabéis, tienen redes sociales, Charcos y Semillas, ahí podéis seguirles y estar un poco al tanto, y si queréis colaborar, por supuesto, pues estáis, me imagino, Alba, que toda ayuda es poca, ¿no? Sí. Vale. Sobre todo necesito gente. Pues dicho esto, gracias al Ateneo y nos vemos tengo por aquí la chuleta, me parece que es la próxima charla la va a dar Steven Van Berenberg, si lo digo mal, seguramente que lo he dicho mal, de la Universidad de Cantabria. Va a hablar de una temática completamente diferente, pero también yo creo que nos gusta, ChatGPT. Año 2 después de ChatGPT, dice promesas, problemas y progresos de la inteligencia artificial. Gracias, Alba, y a todo el equipo de Charcos y Semillas.